del Evangelio de Marcos a través de lo que estamos viviendo en este tiempo de incertidumbre, de miedo, de que parece que también las olas entran en nuestra barca y que vamos, como dicen los discípulos a Jesús, que nos hundimos, ¿no? Sálvanos que nos hundimos. Eso será por la tarde. Pero ahora recordaremos sencillamente lo que es el tiempo del Adviento y después ya por la tarde penetraremos en la profundidad del Evangelio. Acabamos, pues, qué sé yo, yo creo que las charlas no durarán más de 3/4 de hora, ¿eh? Restaura, Él nunca te abandona. El Señor viene a encontrarte, viene a encontrarte. El Señor te restaura, Él nunca te abandona. El Señor viene a encontrarte, viene a encontrarte. El Señor te restaura, Él nunca te abandona. El Señor viene a encontrarte, viene a encontrarte. El Señor te restaura, Él nunca te abandona. El Señor viene a encontrarte, viene a encontrarte. No sé si tenemos que esperar a Rafael Carlos. Está en la puerta con Nacho. No sé si hay que esperarle o... ¿Lo necesitan, Miranda? No lo sé si hará falta que entren o... De acuerdo, pues vamos a comenzar. El tema, como he dicho, Adviento, tiempo de esperanza en tiempo de coronavirus. Y en esta primera reflexión de la mañana, el objetivo del encuentro es descubrir el sentido profundo del Adviento como tiempo para renovar nuestra esperanza y también redescubrir la alegría a pesar de todo lo que estamos viviendo. El contenido de la reflexión de hoy es Adviento en un mundo marcado por el coronavirus. La pregunta sobre qué es el Adviento, recordarlo, lo he visto muchas veces. El Adviento es un tiempo siempre para renovar la esperanza a pesar de todo, es también tiempo de alegría, incluso en las circunstancias que vivimos. El tiempo de Adviento es también el tiempo de María, es una espera llena de amor y de solidaridad. Y bueno, muy brevemente, las actitudes que nos pueden ayudar a vivir este Adviento 2020. En primer lugar, un tiempo marcado por el coronavirus. ¿Qué quiere decir todo esto? Marcado por el coronavirus. Quiere decir que este Adviento marcado por el coronavirus, en el que llevamos semanas y meses en una gran crisis, aunque todos estábamos y estamos afectados, sin duda, hemos vivido esta crisis
este tiempo de modos muy diferentes, algunos afectados directamente por algún familiar, otro como cuidadores, los agentes sanitarios que han arriesgado tanto, enseñantes que también han tenido sus problemas, y todos a menudo muy nerviosos en nuestra vida familiar, profesional, teniendo cerca amigos y familiares de riesgos. Estamos siempre como preocupados, ¿no? Muchas experiencias individuales y sin embargo una experiencia común que une a todos en una comunidad de destino. Ciertamente que estamos ya demasiado acostumbrados cada día a oír noticias de catástrofe y demás, pero es que ahora esta catástrofe nos toca a nosotros. Ahora se trata de una pandemia al pie de la letra, una crisis que afecta a todos juntos y a cada uno en particular. Para todos significa una abrupta irrupción del estilo de vida anterior, de las costumbres, de las certezas cotidianas tenidas por evidentes. Nos afecta no solo en nuestra vida individual, sino en el conjunto de la vida pública y además en lo más ancho del mundo, con una paralización jamás vivida hasta ahora. Lo que está sucediendo no solo afecta solo a la vida privada y pública exteriormente, sino que alcanza al mismo corazón de la sociedad, ciertamente. ¿Cómo celebrar entonces este Adviento en esta situación? Sufrimos una crisis de confianza en lo que puede ser el ser humano, en sus instituciones, desconfianza en sus instituciones. Hay crisis de confianza en los gobiernos, en los modelos políticos y económicos, en la cultura dominante. Hay desconfianza entre los pueblos, hay desilusión, hay desesperanza porque hay hambre y mil formas de injusticia, de violencia y de muerte. Esta mañana, viendo un programa de los misioneros por el mundo, en África, ¿cómo no caemos en la cuenta de ese continente que está tan cerca de nosotros? ¿Y cómo vive? ¿En qué situaciones vive? Y esto está pasando en nuestra sociedad. Esto que está pasando en nuestra sociedad conlleva una crisis antropológica que está en la raíz de todo. Una crisis antropológica. ¿Pero qué quiere decir una crisis antropológica? Pues una crisis antropológica significa una visión nueva del hombre, marcada naturalmente por la afirmación que entonces nos parecía un poco exagerada, por lo que Benedicto XVI en una época determinada decía la dictadura del relativismo. La dictadura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo y que deja solo como medida última al propio yo y sus apetencias. Naturalmente, para nosotros, la medida no es nuestro propio yo y nuestras apetencias. La medida para nosotros los cristianos que queremos seguir humildemente a Jesús es Jesús el Señor. En Él se manifiesta el hombre en plenitud. Jesús encierra en sí mismo todas las posibilidades de ser humanos, de ser hombres, de ser personas. Él tiene un potencial de vida y de humanización increíble. Además, esta crisis, junto con la pandemia, llega a hacer actual la afirmación de que toda ética es relativa. Como todo es relativo, también la ética es relativa. Actualmente tenemos la crisis política y económica del mundo, las guerras que continúan en distintos puntos del planeta, la política con conflictos de partidos ideologizados que busca cada uno su propio interés, el drama de los refugiados. Estamos viendo tan de cerca llegar a nuestras costas, que representa la crisis humanitaria
más importante que ha vivido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. El terrorismo islámico que está ahí, que amenaza a Europa. Además, tenemos el problema tan grave del cambio climático que tiene una incidencia en los movimientos migratorios que nos desbordan realmente, nos desbordan. La crisis de nuestra sociedad se ha agravado, pues la sociedad se ve sacudida por nuevos retos e incertidumbres. Y hay una pregunta que tendríamos que hacernos todos en este Adviento. ¿Será posible que en este tiempo tan convulso y de tanta mentira se pueda hacer realidad la llamada a la fraternidad universal a la que nos llama el Papa Francisco en su última encíclica Fratelli Tutti? ¿Eso será posible? Vamos a ver. Ya no vivimos en una sociedad sólida. Ya no vivimos en una sociedad sólida. Ni en contenidos, ni en valores absolutos como antes, sino más bien en constante incertidumbre y relativismo. Los estudios que ha hecho el sociólogo Bauman, tan oídos seguramente por ustedes, por vosotros, nos han hecho conscientes de la ardua tarea que significa hoy para el individuo la búsqueda de una identidad para poder integrarse y sobrevivir en una sociedad cada vez más global, pero sin identidad estable, ni seguridad garantizada. Ya sabéis que Bauman hablaba de la sociedad líquida o del mundo líquido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa la expresión modernidad líquida que él utilizaba tanto? Significa que todo es transitorio, todo transitorio. Los vínculos humanos, transitorio. Hoy te quiero mucho y mañana te dejo de querer. Se acabó el amor. Los mercados suben y bajan. De eso depende. Que no hay certezas ni garantías para nadie. Que vivimos en la incertidumbre. Esta es la sociedad líquida que nos está tocando vivir. Y con esta cruda realidad comenzamos hoy el tiempo de Adviento y tenemos que recordar y hacer una pregunta, ¿pero qué es el Adviento? Ya sabéis que Adviento viene de Adventus, del latín, venida. La palabra Adviento viene de eso, Adventus, venida, y Adviento es el tiempo que establece la Iglesia de preparación para celebrar la venida histórica del Señor a la tierra, en la Navidad. Aunque el Señor por su resurrección viene a nosotros siempre. Viene permanentemente a nuestra vida. Pero los cristianos comenzaron a celebrar en una determinada fecha la venida histórica del Señor. Y la celebraron en esa fecha del solsticio de invierno, en que, bueno, como los paganos celebraban al Dios invicto, porque es el momento en que parece que la noche nos va a comer, y justo en ese momento, en ese punto, empieza a despuntar la luz. Y dijeron, bueno, ¿y nosotros? ¿Quién es el Dios invicto para nosotros? Pues el Dios que nace de lo alto, que llama San Lucas, ¿no? Y empezaron a celebrar la Navidad el 24-25 de diciembre, ¿no? Pero no sabemos con certeza cuándo nació Jesús, históricamente. Así como sabemos históricamente cuándo murió, eso históricamente sabemos hoy cuándo murió, qué día murió Jesús. No sabemos históricamente si nació en diciembre o en la primavera o en el mes de agosto. Porque los pastores estaban al aire libre y el invierno en Palestina es muy duro. Entonces no podía haber pastores al aire libre. Entonces, eso indica hasta qué punto la Navidad pues, se celebra simplemente por una circunstancia que los cristianos pensaron que era bueno. Y esto es lo que durante siglos llevamos celebrando, muchos siglos.
Antes no eran 4 domingos. Antes el Adviento era mucho más largo. Fijaos, ellos daban mucha importancia a la celebración de este acontecimiento, de la venida histórica de Jesús a la tierra en su nacimiento. ¿Por qué? Sencillamente porque Él ha hecho la tierra habitable, como decía Bonhoeffer. Realmente, la venida de Cristo al mundo es un acontecimiento muy importante y por eso seguimos celebrándolo. Así que el Adviento, como he dicho, es el tiempo litúrgico de preparación a la venida del Señor que celebramos en la Navidad. Es un tiempo fuerte de interiorización, por eso veréis que no se canta el Gloria, el color de la liturgia es morado, que nos habla de sobriedad. Es para indicarnos pedagógicamente que es un tiempo para vivir interiorizados. Aunque pongan muchas luces fuera, y eso no tiene nada que ver con el Adviento. El Adviento es para vivir interiorizados. A través de 4 domingos nos vamos preparando para celebrar la fiesta del nacimiento del Señor en la tierra. Como dice el prefacio de Adviento, velando y cantando. Las actitudes de velar y cantar se refieren a las disposiciones con que podemos vivir el Adviento. Y también permaneciendo despiertos. Mañana nos tocará, ya esta tarde comienza el Adviento. A partir de la 1 empieza la Iglesia a celebrar ya el Adviento. De vísperas, ¿no? Entonces, mañana el domingo ya sabéis que es una llamada al despertar, a vivir la modorra. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer cada una y cada uno, ¿permaneceremos en vela y despiertos y abiertos a su presencia en estos 4 domingos? ¿Permaneceremos así, despiertos a su presencia, que viene a nosotros? No que ha venido, sino que viene permanentemente a nuestra vida, cada día, a cada instante, aunque no seamos conscientes de ello. Sí, repito, Adviento significa venida, venida. Y hay 2 preguntas claves que tenemos que hacer. La primera, ¿quién viene? Y la segunda, ¿para qué viene? Tenemos que responder naturalmente que ¿quién viene? ¿Quién viene? Viene el Señor, que se hizo hombre. O como dice el prólogo de Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ha entrado en la historia. Dios en Jesús entra en la historia humana. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Para que para que el mundo viva por medio de Él. No para condenar el mundo, sino para que el mundo viva por medio de Él. Y ese es el momento. Él viene. Él entra en la historia humana. Se hace historia como uno de nosotros. Vive el proceso humano como un hombre cualquiera. ¿Y para quién viene? Viene para los que todavía, los millones de seres humanos que no le conocen. Viene para todos. Viene para revelarnos su rostro de amor a cada uno de nosotros. Y la pregunta también es, ¿acogeremos en este Adviento al Señor que viene a nosotros o será un Adviento más? Viene, por supuesto, para toda la humanidad, porque nadie está excluido de su amor. Ningún pueblo, ninguna religión, ninguna cultura, nadie está excluido del amor de Dios. Viene para el hombre y la mujer de rostro y realidades concretas,
viene a ti, a tu vida, a tus situaciones, viene para cada ser humano, viene para la persona pobre sobre todo, abandonada, discriminada, excluida. Viene a restaurar la dignidad de la persona humana, herida por el pecado, por la violencia, por la injusticia, y viene a infundir un nuevo espíritu, como dice el profeta Ezequiel, ¿no? Tocando los corazones de piedra y convirtiéndolos en corazones de carne. Dice que él dice el profeta Ezequiel, a cambiar los corazones de piedra y convertirlos en corazones de carne. Esa expresión bíblica lo que significa es que viene para humanizarnos, para hacernos seres humanos, seres amorosos, cercanos, solidarios. El Adviento es un tiempo, por supuesto, siempre para renovar la esperanza. Y estamos obligados un año más a reflexionar sobre la esperanza. Quisiéramos que fuera para nosotros un tiempo denso de oración, de interiorización y de renovar nuestra esperanza en aquel que viene con su paz. El Adviento es un tiempo para renovar nuestra esperanza en el Señor que viene a nosotros siempre. La gran súplica del Adviento, como cantaremos en estos domingos, es el Maránata, que era una expresión aramea de la primera comunidad cristiana que repetían mucho eso, porque ellos anhelaban la venida del Señor y suplicaban en arameo Maránata, que quiere decir ven Señor Jesús. Como escribe el Papa Emérito Benedicto, sobre todo en la encíclica Spe Salvi, que es una carta extraordinaria sobre la esperanza. Spe Salvi significa en latín salvados en esperanza. Pues él dice que para que la esperanza no carezca de sentido, exige esperar a alguien que realmente viene, que se deje encontrar. De este modo la esperanza se transforma naturalmente en ir al encuentro. Si es alguien el que viene a mi encuentro, esa es la esperanza. Si es alguien que viene a mi encuentro, entonces la esperanza se convierte en ir al encuentro de ese que viene, ¿no? En estar preparados, vigilantes, despiertos. La espera se vive como un movimiento, un dinamismo, un anhelo gozoso. Como dice Pablo, escribiéndolo a los romanos, la noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos ya las obras de las tinieblas y vistámonos de la armadura de la luz. Estas palabras las repetimos mucho en la liturgia, sobre todo los que rezamos la liturgia de las horas. La noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos las obras de las tinieblas y pertrechémonos de la armadura de la luz. Como sabéis, en la época en que Pablo escribe esta carta a los cristianos que están en Roma, la noche en aquellos tiempos era la noche de los asesinatos, de las venganzas, de los robos, de la obra del mal, porque no había luz. La noche era la hora de las tinieblas y de la noche está avanzada y viene el día. Vamos a dejar las obras de las tinieblas, es decir, vamos a dejar el mal y nos vamos a armar con las armaduras de la luz, es decir, de las buenas obras. El ser humano es un ser orientado a la esperanza. ¿Por qué digo esto? Porque es la estructura antropológica del ser humano. Está orientado a la esperanza. El ser humano necesita esperar. El filósofo Laín Entralgo, me acuerdo que fue en un libro que me regaló una que conocéis vosotros, que conocisteis vosotros, Lola Noval.
me regaló uno de los mejores libros de Laín Entralgo, un gran filósofo español, cristiano. Pues él dice que el hombre es un animal que espera, porque está vitalmente orientado al futuro, necesita ocuparse de él, vislumbrarlo. Esperar es para los hombres y mujeres de todos los tiempos tan necesario y tan saludable, dice, como respirar. Esto es fuerte, ¿eh? Tan necesario como respirar. La esperanza es una planta que no puede faltar en el huerto del corazón. En realidad, el corazón humano es un ser limitado y, sin embargo, con una ansia ilimitada. ¡Qué contradicción parece, ¿verdad? Anhela una plenitud y una dicha, y además definitiva. Esta ansia de plenitud, ¿por qué? ¿No será una ilusión? ¿No será un truco de la vida para mantener al ser humano en tensión a la superación? ¿Por qué hay, por una parte, esta ansia, este deseo de infinitud, de plenitud, de sentido, y por otra parte, limitado? Esta desproporción entre su ser limitado y su aspiración ilimitada hacia lo infinito, ¿no será un signo de una llamada de Dios portadora de una esperanza y de una plenitud que está inscrita en el corazón humano, en el ADN de nuestro ser humano? Porque no hay ninguna cultura en la que haya faltado esto. ¿No habrá quedado inscrita en el corazón humano esta llamada de Dios a una vida en plenitud? ¿Es que eso no está en mí? Como escribe San Agustín, después de haber buscado en todas las direcciones habidas y por haber, de haber llevado una vida caótica, realmente un hombre muy inteligente, pero una vida caótica la que lleva. En el libro de las Confesiones llega a decir esa expresión que tantas veces hemos oído: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta reposar en ti. Realmente el corazón humano está inquieto siempre. Y él dice hasta reposar en ti, hasta poder abandonarse a alguien como tú. Para nosotros los cristianos está muy claro que la esperanza no es algo. Y naturalmente, como decía Benedicto y la Spes Salvi, desde luego la esperanza no está en la política, tampoco en la ciencia, en la técnica, en la economía o cualquier otro recurso material. Por sí solos, es verdad que es importante, pero por sí solo no está ahí. No son suficientes para ofrecer la gran esperanza a la que todos aspiramos. Ahora, la esperanza para muchos está puesta en la vacuna. Pero bueno, es que nuestra esperanza es más que la de la vacuna, ¿eh? Y ni siquiera sabremos si llegaremos a la vacuna. No sabemos si este será el último Adviento. ¿Quién nos dice que este no es el último Adviento? ¿O la última Navidad? Vivimos en la incertidumbre porque somos seres finitos. Esta esperanza solo puede ser Dios, el Dios de la vida. Ese misterio de Dios que barruntamos a tientas. Por eso, una de las consecuencias principales de lo que está pasando en nuestro mundo occidental es el olvido de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Es una desorientación que caracteriza a nuestras sociedades occidentales y que se manifiesta en la soledad,
en la violencia, en la insatisfacción profunda y en un vacío de sentido que constatan los psicoanalistas más prestigiosos, como Víctor Frank, por ejemplo, de hace tantos años, el vacío de sentido que sufre nuestra sociedad occidental. Él hace afirmaciones en su libro extraordinarias, a partir de su experiencia clínica. Quisiera subrayar de manera especial que la crisis de esperanza afecta particularmente también a las nuevas generaciones, jóvenes, que faltos de certeza, también de valores, porque no se les ha inculcado, y puntos de referencia sólidos, tienen que afrontar dificultades que parecen superiores a sus fuerzas. Actualmente hay muchas personas jóvenes heridas por la vida. Repito, heridas por la vida, condicionadas por una inmadurez personal, consecuencia de un vacío familiar, de opciones educativas demasiado permisivas y de experiencias negativas, traumáticas. Para algunos, la única salida posible es la huida hacia adelante o la huida alienante. Por eso no nos tenemos que extrañar que a veces veamos o nos den las noticias en televisión que una fiesta de 100 y pico sin mascarillas ni nada de jóvenes. Bueno, es una manera de salir. Es una expresión de lo que están viviendo. Y esto también, por supuesto, se da en las generaciones comportamientos peligrosos, violentos. A pesar de todo, no se apaga la esperanza y el deseo de un verdadero amor y de una auténtica felicidad que todos buscamos, de alguna manera. El Adviento es un tiempo para renovar la verdadera esperanza. Al celebrar el Adviento renovamos nuestra esperanza. Cristo es el último fundamento de nuestra esperanza. Humanamente uno encuentra razones para desanimarse. ¿Cuántas veces en la vida recibimos golpes duros que nos hacen desanimarnos y desalentarnos? Pero nuestra fe en Él nos aporta una esperanza para vivir en los momentos difíciles. No solamente en momentos de pandemia, también momentos personales. Por tanto, nuestra esperanza se apoya en la roca más estable y segura que puede imaginarse. Realmente el Señor Jesús resucitado es la piedra que soporta el peso del mundo. La piedra que soporta el peso del mundo. Él, el Señor, es el punto más sólido de nuestra condición humana. Él es la roca sobre la que se cimienta nuestra fe y nuestra vida y el sentido de nuestra vida. Un sentido pleno a nuestra vida. Es el Señor, no está en otra parte. Que no nos engañemos, que no nos dejemos seducir por otras formas efímeras de esperanza. Fijaos, Pablo, que fue un hombre apasionado por Cristo, extraordinario, de tal manera que nosotros no seríamos cristianos si no hubiera sido por Pablo. El cristianismo se hubiera reducido al territorio de Judea, de Israel, y poco más, los pueblos limítrofes tal vez. Pues este hombre, naturalmente, fue tan lanzado, tan apasionado, que tuvo que vivir dificultades, justamente por su carácter apasionado. Dificultades de todo tipo, y que él cuenta, más que nadie, trabajó más que nadie. Cuando empieza, por decirlo de alguna manera, a chulear, porque ahora voy a hablar en tonto, ¿sí? Yo he trabajado más que todos. Apóstol, yo apóstol, por vocación, llamados por Jesucristo, como dice.
Y él, en esos momentos de dificultad, escribe a su discípulo Timoteo: hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. A pesar de todo, hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Aprendamos entonces a vivir en este tiempo de Adviento con la mirada puesta en Cristo, como dice Pablo también, la esperanza que no defrauda, en la misma carta a los Romanos. La esperanza que no defrauda. Él no defrauda a nadie. Él no traiciona. Él no abandona al ser humano. Que tengamos en cuenta que las lamentaciones, los desencantos, las amarguras, los pesimismos pueden encerrarnos en un rincón y hacernos en un momento tirar la toalla. Y os quedáis todos, que me voy, que me desapunto, ¿no? Es verdad que las tormentas que se nos presentan en la vida son demasiado duras a veces. En ese sentido decía el psicoanalista Erich Fromm, hace ya años, es posible que ahora mismo no tengamos demasiadas razones para el optimismo, pero precisamente por eso nuestra esperanza tiene que ser más intensa. ¿Qué razón tenía este hombre? La esperanza es la única fuerza que nos puede mantener firmes cuando nuestras piernas flaquean. La esperanza es el único valor que sostiene al ser humano cuando todo se tambalea. La vida sin esperanza no es vida. El ser humano no puede subsistir y vivir sin esperanza. Por eso, decía el escritor y filósofo español don Miguel de Unamuno, tan querido, aquí hay algunos de Salamanca, seguramente que habrán visitado su tumba, donde él escribió ese epitafio tan impresionante, ¿no? Pues él decía, solo el que espera vive. Solo el que espera vive. Toda vida del ser humano está movida por la esperanza. Cuando dejamos de esperar, morimos, aunque sea natural, sea de otra manera. El Adviento también es un tiempo de alegría a pesar de todo lo que estamos viviendo. Durante ese tiempo resuenan de manera especial las palabras de Pablo. La vamos a oír en algún domingo. Alegraos en el Señor, de nuevo os lo digo, alegraos, porque el Señor está cerca. Es el domingo que llaman Gaudete, porque empieza el introito, la entrada, el canto de entrada empieza por esas palabras. Gaudete indomnio, iterundico, gaudete. Alegraos en el Señor. De nuevo os lo repito, alegraos, porque el Señor está cerca. La alegría es fundamental para el cristiano, ya que el Evangelio es buena noticia. Y sin embargo, es ahí donde el mundo se equivoca al pensar que el cristianismo es algo triste y negativo, aunque deberíamos diferenciar entre placer y alegría. Si renunciamos a la alegría, haríamos el mundo más oscuro todavía de lo que está. Por eso, los cristianos no podemos renunciar a la alegría. Sin alegría, haríamos el mundo todavía más oscuro. A pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de tanto sufrimiento, es posible vivir la alegría. Puede coexistir la alegría, el gozo sereno del corazón. La alegría de este tiempo de Adviento no tiene nada que ver con el egocentrismo, ni con el gozo proveniente de la sensación de un verdadero amor. Tiene que ver con eso, con el gozo proveniente de un verdadero.
En definitiva, la vida, la alegría, la felicidad tienen que ver con Dios, que es amor. En este tiempo de Adviento, centrando nuestra mirada en Jesús que viene, en el niño de Belén, podemos lograr cuál es la dirección del camino que nos lleva a la verdadera alegría. Ciertamente, la alegría de Cristo no es tan fácil de ver como el placer banal que nos venden constantemente en nuestra sociedad de consumo. Por eso, en este tiempo, se nos recuerda que la verdadera alegría la trae Cristo, que viene siempre a nosotros y nos manifiesta el rostro de la misericordia del Señor, del Padre. Cristo es el rostro, el icono de la misericordia del Padre. Necesitamos volver a la alegría del Evangelio, como dice el Papa Francisco, que llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Él. Que llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Él. Es una alegría profunda, que brota de la fuente, que es Dios mismo. Una alegría que es un don inefable, que el mundo no te puede dar. La alegría que nos ofrece el mundo está a merced de las circunstancias. Si las cosas van bien, estamos contentos. Pero si no van bien, nos deprimimos. Los creyentes tenemos especiales razones para vivir esa alegría profunda y sencilla que hace florecer la paz y la esperanza. Desde esa experiencia de alegría fue cuando Dostoyevsky escribió en Los hermanos Karamazov, escribió esas palabras que realmente tendríamos que recordar en estos tiempos. Él escribe: amigos míos, suplicad a Dios que os conceda el don de la alegría. Cristo no vino para el dolor, sino para la alegría humana. Y su primer milagro fue para que unos hombres estuvieran más contentos. Quien ama a la gente, ama también la alegría de los hombres. Cuando él dice que su primer milagro fue realmente para que los hombres estuvieran más contentos, se está refiriendo a las bodas de Caná, porque las bodas de Caná, el primer milagro que hace Jesús en las bodas de Caná es... El primer milagro, perdón, en el Evangelio de Juan es el de la boda de Caná. En otros evangelios son otros los milagros primero, pero en el Evangelio de Juan es las bodas de Caná. Para que aquellos hombres que les faltaba el vino, les faltaba la fiesta, les faltaba la alegría, pudieran estar un poco más contentos. El Adviento también es un momento en que podemos recordar a María, que es la primera que vive el Adviento. María es figura en el Adviento, ¿no? Pero María es figura del Adviento en un Adviento de amor y de solidaridad. María, podemos preguntarnos, ¿no es la primera persona que vivió el primer Adviento? Realmente María aparece antes de Cristo en la espera. En la noche de la espera del Adviento, en ella empieza a resplandecer como una verdadera estrella que anuncia la mañana. Por eso celebraremos en el Adviento, en pleno Adviento, la Virgen de la Esperanza, que celebramos el 18 de diciembre, ¿no? Como para decirnos de alguna manera que el Adviento es un tiempo de espera, que anuncia el día. Ciertamente, el Adviento de María es una espera llena de amor y de amor solidario. Como sabéis, todo empezó con el anuncio del ángel a María y aquí termina con aquellas palabras del sí de María a su maternidad mesiánica. El ángel, que quiere decir una experiencia que María tuvo, el ángel es la presencia de Dios
cerca de cada uno de nosotros, que le es comunicado, no sabemos cómo, su maternidad mesiánica. Y ella, sin comprender, dice sí a la palabra. Hágase en mí según tu palabra. María es la mujer que dice sí a Dios, sin saber mucho a dónde le va a llevar todo eso. Aquí está la sierva del Señor, dice. Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué pasó después? ¿Lo recordáis? Se quedó María regodeándose íntimamente en aquella experiencia que había vivido en ese anuncio. Es un género literario, naturalmente, del ángel a María, anunciándole no. De inmediato, a prisa, dice el Evangelio de Lucas, va a la montaña, porque le dice el ángel, fíjate bien en tu prima Isabel, que ya está de 6 meses, la estéril, porque para Dios nada es imposible. Dios es capaz de hacer fecunda la esterilidad de nuestra vida. Y entonces cuando María sabe que su pariente Isabel está de 6 meses, y que en aquella época necesitaban ayuda las mujeres embarazadas y ancianas como Isabel, ella aprisa atraviesa las montañas de Judea para ir a Saín-Carín a visitar a su prima, a su parienta Isabel, y ayudarle durante un tiempo. Es decir, María es el amor solidario, el amor puesto en marcha, que no se queda en, bueno, sí, está bien que mi pariente esté ya de 6 meses. Es admirable, me alegro de ello. No, sabe que está en necesidad, el amor le apremia. Cuando el amor es verdadero, se traduce en actos. Así que María peregrina a la montaña, va al encuentro de Isabel. Y podemos decir que María es la Virgen diligente y solidaria. Es un amor solidario. Se fue con prontitud a la montaña, con una prontitud semejante a la de los pastores, que después del anuncio del ángel también dice que fueron corriendo a Belén. ¿Veis? Porque el amor hace que nos demos prisa. El amor da el primer paso. No se queda ahí parado. El amor engendra la prontitud, la disponibilidad para actuar con rapidez, que es lo propio del que ama. El Espíritu Santo, el espíritu del amor, cuando nos impulsa a actuar, nos lleva de inmediato a los santos. Si no, no es amor. Es teoría, es palabrería. ¿Cuánta palabrería? Y terminando para concluir simplemente, quisiera decir que viviendo el Adviento de este modo, los cristianos tenían un papel profético de protesta contra un mundo adormecido, que corre el riesgo de perder su propia alma. Es lo que está pasando. Algunos hablan de la pérdida del alma, como Paul Tilly habla de la dimensión perdida, la pérdida del alma. Y testimoniamos el gozo profundo de la venida de un mundo mejor, que ha comenzado ya con la presencia de Jesús, y que nosotros estamos llamados a seguirle a Él y a continuar por hacer este mundo mejor. Es un tiempo que vamos a celebrar, llenos de alegría y de esperanza. Celebramos el amor y la ternura de Dios
en el pobre de Belén, en el niño de Belén. En la Navidad, en ese pequeño niño, se realiza nuestra esperanza y se realiza también que otro mundo es posible, otro mundo. Ojalá viéramos el Adviento de esta manera y nos preparamos a pesar de la sobriedad de este Adviento, también marcada por la pandemia y por la austeridad y por todas las distancias que tenemos que tomar, que va a ser una Navidad tan diferente a las demás Navidades. Podamos vivir una Navidad más parecida a la del Señor, que nació en esta tierra y la hizo habitable. ¿Cantar algo así? Los que encuentran en ti la fuerza y la esperanza, dichosos los que encuentran en ti la fuerza y la esperanza. Dichosos los que encuentran en ti la fuerza y la esperanza. Dichosos los que encuentran en ti la fuerza y la esperanza. Dichosos los que encuentran en ti la fuerza y la esperanza. Dichosos encuentran en ti la fuerza y la esperanza. Y eso hoy, esta tarde, a las 4:30, nos reunimos aquí en la iglesia de San Leandro de nuevo. Bueno, buenos días a todos.